Buenas tardes, chicos. Bienvenidos. Hola, qué lindas caras las que veo en esta tarde. Hoy estamos con un día bien soleadito. Por acá, al menos por mi casa, no ha llovido. Entonces, vamos con todo el ánimo. Ivoncita, ¿me regalas por favor la oración mientras yo pongo las diapositivas? Claro que sí. Amado Jesús, buenas tardes, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú nos regalas hoy nuevamente una palabra, Señor. Una enseñanza, Señor, para que nos pueda guiar en nuestro camino, Señor, en nuestro andar, Padre, para que reposemos en ti, Señor, en este tiempo que mucha gente, muchas personas andan en tribulación, Padre, pero que para nosotros eso significa la manera como tú moldeas, Señor, nuestro camino, la manera como nosotros podemos crecer contigo, Señor. Te damos gracias, Señor, por estas clases, Padre Santo. Te pedimos para que lleguen a muchas más personas, Padre. Gracias, bendigo a mi tía Liliana, Señor, quien nos va a dictar hoy la clase, Señor, como todos los martes. Y bendecimos a todas las personas que puedan escucharla para que puedan tener un entendimiento de la palabra diferente, Señor. Diferente a la religión, porque tú no eres una religión, tú representas un camino para nosotros, para vivir, Señor, y moldear nuestro presente en esta tierra. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén. Muchas gracias. Listo, chicos, entonces espero que hoy estén bien dispuestos a tomar notica. Vamos a seguir en nuestro estudio profundo del Nuevo Testamento y empezamos. Hoy estamos en nuestra clase número 29. Para las personas que se conectan hoy por primera vez, les aconsejo que vayan a YouTube, pongan Liliana Parga, allí está la página con las 28 clases anteriores para que empiecen en orden y no lleguen fuera de contexto. Las personas que quieran hacer alguna pregunta o algún comentario pueden entrar a mi email lilipargas@yahoo.com y allí con mucho gusto nos estaremos comunicando. Estamos haciendo un hermoso estudio del Nuevo Testamento. Ya vimos, estamos en este momento en el primer segmento del Nuevo Testamento que se conocen como los Evangelios y ya vimos el Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y estamos en el último libro, en el último Evangelio que es el Evangelio de Juan. Recordemos, Mateo va dirigido a los judíos, presentando a Jesús como el Mesías. Marcos va dirigido a los romanos, presentando a Jesús como siervo. Lucas va dirigido a los griegos, presentando a Jesús como hombre. Y Juan, el evangelio que estamos viendo en este momento, va dirigido a la iglesia, presentando a Jesús como Dios. Recordemos los punticos más importantes de la clase anterior, porque recordar y recordar hace que podamos, que se quede grabada en nuestra mente, en nuestro corazón la palabra de Dios y así ponerla en práctica mucho más fácilmente y multiplicar todo lo que el Señor nos regala cada martes. Hace 8 días conocimos una historia muy hermosa que nos contaba Juan que en el estanque de Bethesda se hacían enfermos, cojos, ciegos, paralíticos, porque tenían la superstición, tenían la creencia cuando se movían las aguas, que era un ángel que de tanto en tanto movía el agua y que la primera persona que entrara al estanque era sanada de todas sus dolencias. Esto no era verdad, pero esa era la superstición que tenían. Y había allí un paralítico que llevaba 38 años esperando poder entrar al estanque y Jesús llega y le hace la pregunta del millón, ¿quieres quedar sano? Y el hombre en vez de contestarle inmediatamente, sí, claro que sí, le dice, es que no, nadie me lleva al estanque, no he podido entrar, no alcanzo a llegar y por eso no quedo sano. Jesucristo inmediatamente le dice, mira, levántate, recoge tu camilla y anda. Y el hombre pues hace caso, se levanta, coge su camilla y sale, pero resulta que ese día era sábado. Y como ya aprendimos, el Señor hace aposta estos milagros el sábado, los fariseos encuentran al hombre cargando su camilla que era totalmente prohibido por ser día de reposo, por ser Shabbat, y le pregunta por qué está haciendo esto. ¿Se acuerdan que les dije que a mí casi no me gusta este señor porque la manera como contesta y todo lo que hace? Y cuando le preguntan por qué estás con la camilla el sábado, él dice, ay, ese hombre que me sanó fue el que me ordenó que la recogiera. ¿Quién es ese hombre que te dijo recógela y anda? Y él no sabía cómo se llamaba.
Más tarde, Jesús se encuentra con este mismo hombre en el templo y le dice, le advierte que no vuelva a pecar porque le podría venir una enfermedad peor, lo que nos comprueba que este hombre estaba con esta enfermedad por culpa de su pecado. Y este hombre, en vez de agradecerle, de arrepentirse, de adorar al Señor Jesucristo, se va corriendo donde los fariseos y les informa que el hombre que lo había sanado se llamaba Jesús. O sea, tras de todo, sapo. Hace 8 días vimos también en Juan cómo Dios empieza, cómo Jesús empieza a tener conversaciones mucho más profundas con los fariseos, en donde tienen encuentros bien fuertes. Y esto he notado en este estudio que muchas veces que he leído la Biblia y no había caído en cuenta que el Señor Jesús sí les dijo de manera contundente y clara y bien fuerte a los maestros y a los fariseos, les dijo con toda la autoridad que Él era Jesús, que Él era enviado por el Padre. Y les dijo, el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace, porque a Él cada rato lo estaban interrogando de que por qué hacía lo que hacía. Y el Señor Jesús les dice, porque simplemente estoy obedeciendo a mi Padre. Y fuera de eso les decía, mire, yo puedo dar vida a quien me place, porque Dios que da vida me otorgó a mí también ese poder de dar vida. Y fuera de eso, también el Padre ha delegado en el Hijo, es decir, en mí, les dice el Señor Jesús, todo juicio. Por supuesto, los fariseos quedaban súper ardidos, quedaban enojadísimos con todas esas palabras que el Señor les decía, y Jesús les recalcaba, ustedes que se enorgullecen tanto de que aman a Dios y de que honran a Dios, el que se niega a honrar al Hijo no honra al Padre que lo envió. Jesús directamente les dice, como ustedes están negando en creer que yo soy hijo de Dios, que Dios me envió, pues están deshonrando al mismo Dios que ustedes dicen amar. También aprendimos hace 8 días que Jesús les decía, mire, así como yo voy a resucitar, porque en mí está el poder de la vida y de la muerte, todos los seres humanos vamos a resucitar. Y mientras estemos aquí en la tierra, somos nosotros con nuestro libre albedrío los que vamos a tomar una de las 3 decisiones más importantes que tiene que tomar el ser humano, es la decisión de dónde vamos a pasar la eternidad. Y el Señor Jesús lo dice con todas sus palabras, aquel que me acepta, que cree en mí, que cree en el Hijo del Hombre, cuando resucite va a estar en el tribunal de Cristo donde se le van a dar recompensas. Pero el que rechaza a Jesucristo va a ir al gran trono blanco, que es un juicio, donde al final los mandan al lago de fuego y azufre. También aprendimos hace 8 días que Jesús decía todo esto porque ya personas, ya había habido situaciones que daban testimonio de que él era el Hijo de Dios, empezando por Juan el Bautista. Y muchos de los judíos creyeron en Juan el Bautista y que Juan estaba advirtiendo que el Mesías ya venía y sin embargo no le creyeron a Jesucristo. También el testimonio de sus obras, todos los milagros que él hizo, pues demostraban que no era una persona cualquiera, sino que venía del cielo. El testimonio del padre, por ejemplo, cuando se estaba bautizando, que el mismo padre decía, este es mi hijo amado. Todo el testimonio del Antiguo Testamento, porque Jesús cada paso que daba estaba demostrando que las profecías del Antiguo Testamento que hablaban del Mesías, él las estaba cumpliendo en ese momento. Y todavía faltaba el testimonio mayor que todavía no había llegado y era que es el testimonio del Espíritu Santo. El Señor Jesús todo esto se lo estaba diciendo a los fariseos y a los maestros de la ley. También les decía que el que cree en mí tiene vida eterna. Entonces ya el Señor empezó no solamente a explicarles, mire, yo soy hijo de Dios, vengo del cielo y vengo a traerles la solución para todos sus problemas. El que crea en mí va a tener vida eterna. Y ellos entonces los fariseos decían, no, pero muéstranos señales, porque nuestros padres en el Antiguo Testamento comieron maná, el pan que caía del cielo. Y entonces Jesús les dice, mire, pero ustedes saben que sus antepasados menospreciaron el maná, hubo un momento en que no querían saber nada del maná y fuera de eso, así ellos hayan comido maná, ellos murieron. Yo les estoy ofreciendo el pan que da vida eterna. Y aquí empieza Jesús a dar unas enseñanzas donde él se empieza a comparar con ciertas cosas y empieza diciendo, yo soy el pan que da vida. Como tanta gente lo empezó a seguir a él después de que hizo el milagro de la multiplicación de los panes,
pues se dio cuenta que al ser humano le importa muchísimo todo lo que tiene que ver con la canasta familiar. Y es lógico, ¿no? Pues nosotros para vivir necesitamos alimento. Y por eso él se compara con el pan como base del sustento del ser humano, pero no ese pan que al rato vuelve uno a estar con hambre, sino ese pan que da la vida eterna. Y él les explica que se refiere al pan a su cuerpo, que voluntariamente lo va a dar como sacrificio para morir por nuestros pecados. A no ser que nos apropiemos por la fe del valor de su muerte por nosotros en el Calvario, nunca podremos ser salvos. Cada vez que Jesús decía que teníamos que comer de su carne y beber de su sangre, significaba que teníamos que creer en él. Era un símbolo, no era algo físico literal que se tenía que hacer, sino era un símbolo de lo que él iba a hacer en la cruz y que por lo tanto nosotros teníamos que creer en él para recibir la salvación. También aprendimos que no todos los discípulos eran verdaderos creyentes. En las multitudes que empezaron a seguir a Jesús, la mayoría lo empezaron a seguir por los milagros que él estaba haciendo y se multiplicó, se duplicó la gente después de que él hizo los milagros de convertir, de multiplicar los panes, primero para alimentar a 5,000 y después para alimentar a 4,000. Y entonces él les decía, mire, ustedes me están siguiendo a mí no por lo que yo les estoy ofreciendo palabra de vida eterna, sino porque quieren comer. Y ellos empezaron a decir, uy, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Porque realmente no estaban creyendo en él. Y mucha gente empezó a irse del lado de Jesús, muchos de los discípulos. Y él se voltea y les dice a los apóstoles, a los que él había escogido, y les dice, ¿también ustedes se quieren ir? Y Pedro, que se acuerden ustedes, el sanguíneo que siempre sale adelante, dice una frase muy linda que a mí me encanta porque es verdad, dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros lo podemos comprobar a diario, personas que están por el camino incorrecto, que se van tras la riqueza, hasta la fama, teniendo relaciones una y otra y cambian de relaciones, pensando que eso los va a llenar y solamente encuentran más y más vacío, porque lo único que nos da vida eterna y que llena todos nuestros vacíos y que nos quita absolutamente todo lo negativo se llama Jesucristo. Solamente a Jesucristo podemos ir. Resulta que venía la fiesta de la Pascua y los hermanos de sangre del Señor Jesucristo, pues estaban como hasta avergonzados de Jesús, de todas las cosas que él estaba diciendo, que era que había bajado del cielo, que era hijo de Dios. Y le dicen a él, mira, aprovecha que va a ser la fiesta en Jerusalén, va a ir mucha gente, y si tú quieres, pues que tener seguidores y que te crean, pues qué mejor momento que hablar a esas multitudes. Pero ellos no se lo decían como un consejo, sino burlándose de él, porque realmente los hermanos no creían en Jesucristo. Y entonces el Señor Jesús les dijo, no, vayan ustedes primero, yo no voy porque todavía no ha llegado mi hora, sin embargo Jesús se fue de incógnito. Los fariseos y los maestros de la ley, entre ellos habían muchas opiniones diferentes, algunos decían, es una buena persona, mire que no hace sino ayudar a la gente, sanarlos, pero la mayoría dijeron no, lo que pasa es que engaña a la gente y había mucha división. Entonces el Señor Jesucristo ya empezó a hablar el otro yo soy. Primero fue yo soy el pan que da vida eterna. Y aquí se compara con otra cosa que es vital para el ser humano y es el agua. Y Jesús les dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Entonces yo soy el agua que les da esa vida eterna. Sin embargo, aquí ya les estaba dando las primeras puntadas de lo que iba a ser la entrada a los seres humanos de la tercera persona de la Trinidad, es decir, el Espíritu Santo. Yo les decía hace 8 días que todo el Antiguo Testamento es una relación íntima de los judíos con Dios Padre, con la primera persona de la Trinidad, ¿no es cierto? Todo el Antiguo Testamento siempre es Dios Padre, Jehová, Yahvé, el Señor hablando con todos sus hijos, con los judíos, con los profetas. En estos 4 evangelios, entonces entra en escena la segunda persona de la Trinidad, el mismo Jesucristo que se da a conocer a la humanidad. Pero Jesucristo ya empieza a hablar de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, y que va a entrar en escena cuando ya Jesús salga también de la tierra. Pero ya está empezando a nombrarlo. Cuando Jesús entonces estaba enseñando dentro de la multitud, también habían diferentes opiniones.
Algunos decían, verdaderamente este es un profeta, otros la tenían más clara y decían, este es el Cristo, pero otros definitivamente empezaban a cuestionar cosas externas, se les perdía toda la parte espiritual y empezaban a decir es, ¿cómo puede el Cristo venir de Galilea? Y por estar pensando en esas cosas externas, se perdieron de la verdadera bendición y de la salvación. Muy de mañana se fue el Señor Jesucristo a predicar en el templo, porque él predicaba abiertamente en el templo, y los fariseos, como siempre, querían tenderle trampas. Le llegaron con una mujer que fue cogida en el pleno acto del adulterio. ¿Se acuerdan que nos preguntábamos que por qué habían llevado solo a la mujer? Sí, y no llevaron al hombre, porque lógicamente era una pareja la que estaba en el acto del adulterio. Y la trampa era que como la ley de Moisés decía que si se cogía una pareja en el acto del adulterio, los dos debían morir por apedreamiento, por piedras. Entonces querían preguntarle a Jesús el que decía, ¿qué hacíamos con la mujer? Y resulta que el Señor muy calmadamente, en vez de encararlos inmediatamente, se agacha y empieza a escribir en el suelo. Y se acuerdan que yo les decía que bíblicamente es imposible comprobar qué era lo que el Señor estaba escribiendo en la arena, en la tierra, no sabemos. Pero por lo que pasó después, pues muchos teólogos han llegado a la conclusión, y a mí tampoco me parece una locura, que seguramente Jesús estaba escribiendo los pecados de todas las personas que querían tenderle la trampa al Señor Jesucristo. Y por eso el Señor Jesús les dice, bueno, está bien, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y volvió y se agachó y siguió escribiendo en la arena los pecados de todos. Y con esto lo que hizo fue que todos los que estaban en primera fila acusando a la mujer vieran en un espejo su propio corazón pecaminoso. Y tanto fue que sí logró que ellos vieran su imagen de pecadores, que dice la Biblia que desde el mayor, desde el más viejo hasta el más joven, se fueron alejando y dejaron a Jesús solo con la mujer. Jesús le pregunta a la mujer, ¿ya no está nadie de los que te condenen? La mujer le dice, no, no hay nadie. Y Jesús le dice, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Fíjense que él sanaba y siempre les advertía, y no pequen más. Entonces, esta historia tiene muchísimas enseñanzas. Y ahí quedamos hace 8 días, entonces empezamos con el tema del día de hoy. Vamos entonces, Juan capítulo 8, versículo 12. Una vez más, Jesús se dirigió a la gente y les dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, hasta el momento con qué se ha comparado el Señor Jesucristo, los famosos yo soy, son 7 yo sois, que son una enseñanza súper profunda. El primero es, yo soy el pan de vida. Después, yo soy el agua que les quita la sed por siempre. Y ahora está diciendo, yo soy la luz. Nosotros ya habíamos visto este yo soy en otros evangelios. Además tenemos súper claro que nosotros nacemos en un mundo que está bajo maldición y en total oscuridad. El mundo está oscuro y nosotros nacemos ciegos espiritualmente, entonces necesitamos una luz que nos guíe. Y aquí es cuando el Señor Jesucristo entonces empieza a compararse y a decir, yo soy la luz. Tú te presentas como tu propio testigo, alegaron los fariseos, así que tu testimonio no es válido. Aunque yo sea mi propio testigo, repuso Jesús, mi testimonio es válido, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según criterios humanos. Yo, en cambio, no juzgo a nadie. Y si lo hago, mis juicios son válidos porque no los emito por mi cuenta, sino en unión con el Padre que me envió. En la ley de ustedes está escrito que el testimonio de 2 personas es válido. Yo soy testigo de mí mismo y el Padre que me envió también da testimonio de mí. Y fíjense que Jesús aquí de una manera muy abierta tiene unas palabras bien fuertes con los fariseos cada rato. No es esporádicamente que se encuentran, sino que tienen unos encontronazos bien fuertes. Y cuando los fariseos le dicen al Señor Jesucristo, tu testimonio no es válido, porque resulta que en la ley de Moisés decía que para que un testimonio fuera válido, se tenían que presentar mínimo 2 testigos para que avalaran ese testimonio. Entonces, como el mismo Señor Jesús era el que estaba diciendo, yo soy el pan, yo soy el agua, yo soy la luz, le están diciendo, tu testimonio no es válido.
Y el Señor les dice, mire, ustedes se aterran porque les estoy diciendo de dónde vengo, les digo que vengo del cielo. Esperen un momentico porque se van a desmayar cuando se den cuenta que voy al mismo sitio que les he estado diciendo de dónde he venido. Entonces, hablando de su futura ascensión, que es la comprobación máxima que definitivamente Jesús sí era enviado del cielo. Y fuera de eso les aclara, mire, yo doy testimonio de mí mismo, pero es que mi padre, que fue el que me envió, también da testimonio de mí. Ustedes dicen que se necesitan dos testigos, pues ahí están. Mi testimonio y el testimonio de mi padre, pues son dos. Entonces no tenemos por qué pelear porque ahí están los dos testigos mínimos que exige la ley. Jesús no vino a juzgar, sino a salvar al mundo. Recuerden ustedes que en la primera venida de Jesús, Él se ofrece voluntariamente como cordero para morir en la cruz por nuestros pecados. Él en ese momento no está juzgando a nadie. Si ven que Él a todo el mundo lo sana y les perdona los pecados y les advierte no pequen más, pero Él no vino, en esa primera venida no vino a juzgar, sino a salvar. Pero en la segunda venida, Él sí viene como juez. Es otro cuento totalmente diferente cuando Jesús venga por segunda vez, ya viene para que cada uno reciba el premio que se merece según lo que ha hecho con el nombre de Jesucristo. Y les dice a los fariseos, ustedes no entienden absolutamente nada porque ustedes juzgan según la carne, o sea, espiritualmente ustedes no tienen nada porque todo lo están basando en criterios humanos. Recuerden que los fariseos, sacerdotes, maestros de la ley y todo, la mayoría de los que trabajaban en el templo realmente no tenían una relación con Dios, sino que lo único que querían sacar era provecho del estatus, del reconocimiento y lógicamente de la parte económica. Versículos 19 y 20. ¿Dónde está tu padre? Si supieran quién soy yo, sabrían también quién es mi padre. Estas palabras las dijo Jesús en el lugar donde se depositaban las ofrendas mientras enseñaba en el templo, pero nadie le echó mano porque aún no había llegado su tiempo. Y si ven que ellos no le ponían atención nada de lo que Jesús estaba enseñando, sino que estaban preparando la siguiente pregunta para acusarlo. ¿De cuál padre nos está hablando? ¿Tú de qué hablas? ¿Cuál es tu padre? Y el Señor les dice, mire, ustedes, sí, tienen razón, ustedes no tienen ni idea de lo que estoy hablando, y esto lo hace al lado del sitio donde se depositaban las ofrendas como para decirles, mire, ustedes de lo único que quieren saber y lo único que entienden es del dinero. Lo único por lo que están aquí es por el dinero, por nada espiritual. Y por eso están descuidando tanto al pueblo judío porque no les han enseñado correctamente. De nuevo Jesús les dijo, yo me voy y ustedes me buscarán, pero en su pecado morirán. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Comentaban, por tanto, los judíos, ¿acaso piensan suicidarse? ¿Será por eso que dice a donde yo voy, ustedes no pueden ir? Ustedes son de aquí abajo, continuó Jesús, yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les he dicho que morirán en sus pecados, pues si no creen que yo soy el que afirmo ser, en sus pecados morirán. Y fíjense en que todos estos encontrones que tiene Jesús con los fariseos y con los sacerdotes, que les está diciendo grandes verdades en su cara, también les está dando enseñanza a los judíos porque siempre Jesús estaba rodeado del pueblo judío que se estaba dando cuenta de todo ese ir y venir que tenían con los fariseos. Entonces Jesús regañaba a los fariseos, pero al mismo tiempo les estaba enseñando al pueblo judío y sus palabras también son una enseñanza para hoy en día las personas. Si no creen que yo soy, que Jesucristo es el Hijo de Dios, morirán por sus pecados. Entonces, aquí está la clave. La clave de la salvación es creer en el yo soy, creer en Jesucristo. Y eso se lo estaba enseñando a toda la multitud que estaba oyendo la discusión que él tenía con los fariseos. ¿Quién eres tú? Le preguntaron. En primer lugar, ¿qué tengo que explicarles? Contestó Jesús. Son muchas las cosas que tengo que decir y juzgar de ustedes, pero el que me envió es veraz y lo que le he oído decirlo es lo mismo que le repito al mundo. Ellos no entendieron que les hablaba de su Padre, por eso Jesús añadió, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, sabrán ustedes que yo soy y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo conforme a lo que el Padre me ha enseñado. El que me envió está conmigo, no me ha dejado solo porque siempre hago lo que le agrada.
Mientras aún hablaba, muchos creyeron en él. Fíjense que lo que los fariseos no entendían o no querían entender ni creer, aunque Jesús no les estaba hablando directamente a las multitudes, gente creía por la conversación que estaba teniendo con los fariseos. Entonces les contaba que en la Biblia hay 7 yo soy. Esa palabra, ese nombre yo soy, más adelante vamos a ver exactamente lo que significa, pero son muy significativos cada vez que Jesús dice yo soy tal cosa. Esas 7 yo soy son, primero ya vimos cuando Jesús dice yo soy el pan de vida y se refiere a que Jesús es el único que nos sustenta espiritualmente. Así como nosotros necesitamos comer alimento físico para poder vivir, ¿no es cierto? Y tener un sano equilibrio en ese alimento físico, también espiritualmente nosotros nos debemos alimentar correctamente. También hay chatarra espiritual, así como uno se puede alimentar con chatarra y enfermarse, ¿no? Si uno solo vive de papas fritas y de chocolatinas y de ponimaltas, pues se enferma. Entonces también hay chatarra espiritual. Por ahí hay muchos falsos maestros, falsos pastores, falsas iglesias que enseñan basura espiritual y mucha gente se está alimentando de eso. Cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, eso quiere decir que de Jesús obtenemos entendimiento y sabiduría espiritual. Nacemos en un mundo que está bajo oscuridad, nacemos ciegos, Satanás nos pone unas vendas en los ojos para que no podamos ver, y en la medida que nuestra relación con Jesucristo crece, las vendas que nos tapan los ojos se van quitando y empezamos a ver con mayor claridad. Cuando Jesucristo dice, yo soy la puerta, significa que Jesús nos ha dado entrada al reino celestial. Para entrar a un sitio que es bien hermoso y está bien fortificado, solamente se puede entrar por una puerta blindada y se necesita una llave especial. Y Jesús dice, yo soy la puerta, entonces yo soy el que abro o cierro. Cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor, nos indica que Jesús pagó el precio de nuestra salvación con su vida. Cuando Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida, Jesús nos ha garantizado nuestra vida eterna con Dios. Al morir y vencer la muerte cuando resucita, nos garantiza a nosotros lo mismo. Cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, es cuando nos están enseñando que únicamente Jesús es el que nos puede garantizar la salvación y la vida eterna. Y por último, Jesús dice, yo soy la vid. Jesús, que quiere decir que solamente a través de Él, pegaditos a Él, nosotros podemos dar fruto, fructificar. Entonces, estos son los 7 yo sois que están en el Evangelio de Juan. Ya vimos los dos primeros. Sigamos entonces, ¿qué más nos dice Juan? Capítulo 8, versículos 31-32. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Hasta este momento Jesús había estado hablando con los fariseos, ¿sí se dan cuenta? Están en un criticadera por parte de los fariseos, Jesús defendiéndose, no tanto defendiéndose, sino aclarándole a los fariseos todas las cosas erradas que ellos piensan y que dicen y que hacen. Pero en este momento ya hay un cambio en el escenario, porque Jesús entonces, ¿para quién empieza a hablar Jesús? Empieza a hablar para las personas que creen en él. Él deja ya de tratar con los fariseos y se voltea a mirar a la multitud, porque él sabe que dentro de la multitud habían muchas personas que ya estaban creyendo en él. Y les empieza a enseñar y les dice, mire, si ustedes se mantienen fieles a las enseñanzas que yo les doy, y esto es una enseñanza para nosotros hoy en día, si nos mantenemos fieles a su palabra, a las enseñanzas de Jesús, vamos a obtener libertad. Eso significa ser verdaderos discípulos cuando nos entregamos completos a Jesús. No dejamos ninguna de las áreas de nuestra vida por fuera, sino que absolutamente el 100% de nosotros lo entregamos en los brazos de Jesús. Eso es ser un verdadero discípulo. Y dice que cuando nosotros hacemos esto, cuando nos entregamos al 100% con Jesús, conocemos la verdad. Y conocer la verdad no es todo, porque cuando nosotros conocemos la verdad nos dice que obtenemos libertad.
Conocer la verdad es siempre mejor que tener la razón. Hay muchas personas sabiendo que no tienen la verdad en su vida, con tal de no ceder, de por orgullo, de no decir estoy equivocado, de tener la razón, prefieren seguir asegurando que ellos tienen la verdad, aunque ya por lógica, por evidencias, por testimonios se han dado cuenta que lo que ellos creen es una mentira. Por puro orgullo no dan su brazo a torcer, sino que siguen pegados a esa mentira y seguir diciendo que tienen la razón. Son unos corazones ya tan obstinados y tan tercos que no se puede hacer ya nada con ellos. Y nos dice Jesús que conocer la verdad nos hará libres. Las personas que siguen obstinadamente pegados a una mentira, a algo falso, están encadenados con esa falsedad, con esa mentira y por ende están encadenados con el pecado. Mientras que nosotros al conocer la verdad, Jesús rompe las cadenas que tenemos con la oscuridad y que tenemos con el pecado. Pasamos precisamente de las tinieblas a la luz al creer en Jesucristo. Los que no reconocen a Jesucristo como Hijo de Dios siguen en las tinieblas, pero siguen pensando que están en un paraíso, aunque ellos mismos se hayan dado cuenta que sí están en las tinieblas, pero por su orgullo y por su terquedad no lo aceptan. Y yo sé que tú y yo tenemos familiares y tenemos amigos en esas condiciones, que nosotros decimos, ya, va a hacer clic, se va a convertir, ya entendió por fin, y de un momento a otro retroceden nuevamente, dan 2, 3 pasos hacia atrás y todavía siguen en la oscuridad. Y nada que se deciden en aceptar, he llevado una vida de mentiras, he estado equivocado, no lo aceptan, sabiendo muy en el interior que la verdad la tiene Jesucristo. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Jesús empezó a hablarle a la multitud, pero ahí seguían los fariseos. Entonces, cuando él estaba hablando indirectamente de todos ellos, ¿no es cierto? Miren la ceguera de los fariseos, pongan atención, miren cómo se defienden ellos. Ellos se ofenden porque saben que Jesús les está echando el indirectazo a ellos de que son los esclavos que siguen en la esclavitud. Y ellos se ofenden y muy orgullosos dicen, pero es que nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos. Y los que conocen la historia de Israel saben que eso es una gran mentira. Salieron de una esclavitud de 400 años en Egipto. ¿Y cómo es posible que ellos digan que no han sido esclavos? 430 años fueron esclavos en Egipto y bien mal que les fue. Un tiempo después fueron 70 años esclavos en Babilonia, cuando Nabucodonosor se llevó a los judíos a Babilonia y fueron esclavos. Y en muchas oportunidades Dios utilizó naciones paganas para sitiarlos y para llevarlos esclavos como escarmiento por su idolatría y por su pecado. Entonces, esto es una mentira. Los que están ciegos, los que están en tinieblas, como siguen el juego de Satanás de decir mentiras, ellos mismos se mienten y así es como tratan de defenderse. Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, sin embargo, procuran matarme porque no está en sus planes aceptar mi palabra. Yo hablo de lo que he visto en presencia del Padre. Así también ustedes hagan lo que del Padre han escuchado. Sin embargo, el Señor Jesús con su amor y con su misericordia les sigue explicando a los judíos todo el error que tienen y les dice, mire, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Muchas personas dicen, yo no quiero saber nada de religión, no quiero saber nada de Jesucristo porque yo soy libre, no tengo ninguna atadura y quiero seguir siendo libre, pero ellos no se dan cuenta que son esclavos del pecado y por ser esclavos del pecado son también esclavos de Satanás. Entonces aquí está en escoger, ¿quieres seguir siendo un esclavo o quieres convertirte en un hijo? Y pues una persona un poquito inteligente dice, pues sí, ser esclavo no es nada bueno, yo prefiero ser un hijo porque un esclavo no hereda absolutamente nada, mientras que el hijo tiene unos privilegios que solo le pertenecen al hijo. Y lo primero es pasar de ser esclavos a herederos. Entonces, ¿por qué nosotros nos volvemos hijos? No porque nosotros nos hayamos vuelto perfectos cuando creemos en Jesús, por el contrario, nosotros seguimos pecando,
pero al creer en Jesucristo y recibirlo como nuestro Señor y Salvador, la justicia que Jesús hizo aquí en la tierra, Jesús viene a la tierra como hombre y vive como hombre, pero como un hombre perfecto. Él no peca. Esa justicia con la que él vivió es la que nos regala a nosotros. Es cuando nosotros aprendemos que Jesús nos justifica, es decir, la justicia de él nos la pone a nosotros. Ese fue el regalo que nos dio cuando nosotros creemos en él. No es que nosotros nos merezcamos nada, sino que la vida de Jesús perfecta y justa es como si nos pusiera su capa de justicia encima, y así es que el Padre nos reconoce como su hijo. Y entonces miren cómo se defienden los maestros de la ley, los fariseos, siempre es diciendo, ay, nosotros somos hijos de Abraham. Recuerden que cuando estudiamos el Evangelio de Mateo en el capítulo 3, versículo 9, ya Mateo nos había enseñado un poquito estas discusiones que Jesús tenía con los fariseos y les dijo, no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Entonces, Jesús no está reconociendo el linaje de Abraham, su descendencia, pero es que ellos creían que por solo el hecho de descender de Abraham eso les garantizaba la salvación, la entrada al cielo. Y el Señor Jesús les dice, nada que ver. Si Dios quisiera sacar hijos de Abraham, utilizaría hasta piedras. No es el descender de Abraham lo que los hace especiales, les está diciendo el Señor Jesús. Nuestro padre es Abraham, replicaron. Si fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que él hizo. Ustedes, en cambio, quieren matarme a mí, que les he expuesto la verdad que he recibido de parte de Dios. Abraham jamás haría tal cosa. Las obras de ustedes son como las de su padre. Nosotros no somos hijos nacidos de prostitución, le reclamaron. Un solo padre tenemos y es Dios mismo. El Señor, ellos siguen insistiendo, nosotros somos perfectos, somos muy buenos, nos vamos a ir al cielo porque descendemos de Abraham, nuestro padre es Abraham. Y el Señor les dice, mire, si ustedes realmente quisieran y respetaran a Abraham como dicen, pues lo imitarían a él. Abraham creyó cuando Dios le dijo que iba a enviar un Mesías para que a través del sacrificio de ese Mesías nosotros recibiéramos la salvación. Y Abraham creyó en esa promesa que Dios le había hecho. Por eso es que Abraham, como todos los seres humanos, recibe la salvación por fe. Antes de Jesucristo, todos los que creen que viene un Mesías son salvos. Y después de Jesucristo, todos los que creemos que el Mesías vino, somos salvos. Todo es alrededor del Señor Jesucristo. Y entonces el Señor le dice, ustedes ni se imaginan de quiénes son hijos. Y ellos dicen, nosotros no somos hijos de prostitución, pero el Señor ya les va a aclarar de quién son hijos ellos. Si Dios fuera su padre, les contestó Jesús, ustedes me amarían porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? O sea, el Señor Jesús les dice, mire, les estoy diciendo con todas las letras, Dios es mi papá, yo soy hijo de Dios, Él me mandó aquí a la tierra para darles libertad. El propio Dios, el propio Jesucristo, el propio Creador, les está diciendo, por favor, créanme, ¿por qué no entienden mi modo de hablar? ¿Por qué no pueden aceptar mi palabra? Ustedes son de su padre el diablo. Y les dice con todas las letras, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. Y sin embargo, a mí que les digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios escucha lo que Dios dice, pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. Y esto es también una enseñanza para nosotros cuando le insistimos tanto y tanto a alguna persona y definitivamente no quiere creer. Ni mismo Jesucristo los logró convencer. Y el Señor les dice, ustedes sois de vuestro padre el diablo. Y aquí es cuando nosotros aprendemos por el mismo Jesucristo que uno de los títulos de Satanás es padre de la mentira. ¿Se acuerdan que Satanás lo único que quiere hacer es matar, robar y destruir? Y es el padre de la mentira. Satanás utiliza la mentira para engañar a la gente.
y nos dice, ustedes proceden de su padre el diablo, un mentiroso y padre de la mentira. Es el engañador por excelencia y le da muy buen resultado. Si Satanás es el padre de la mentira, cuando Jesús dice sus hijos, pues se refiere a que sus hijos son hijos de Satanás, aquellos que también mienten, que practican la mentira. Todo el que practica la mentira es un hijo de Satanás. El que es de Dios escucha lo que Dios dice, pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. Entonces, cuando una persona tiene ya la semillita de la fe sembrada por Dios de antemano, escucha la voz de Dios, escucha más fácilmente cuando se le habla del evangelio, mientras que el que está totalmente encadenado a Satanás no escucha la voz de Dios, no entiende y mucho menos va a llegar al momento en que va a aceptar a Jesucristo como hijo de Dios. No tenemos razón al decir que eres un samaritano y que estás endemoniado, replicaron los judíos. No estoy poseído por ningún demonio, contestó Jesús. Tan solo honro a mi Padre, pero ustedes me deshonran a mí. Yo no busco mi propia gloria, pero hay uno que la busca y él es el juez. Ciertamente les aseguro que el que cumple mi palabra nunca morirá. Y aquí prácticamente si no fuera tan triste el relato, pues daría risa porque los judíos recurren a un lenguaje insultante porque no pueden replicar la palabra de Jesús. O sea, Jesús les está diciendo de una manera clara y no solamente son sus palabras de que yo vengo del cielo, que soy hijo de Dios, sino que todos los milagros que ha estado haciendo son la muestra, la señal más grande de que él no es un hombre común y corriente, sino que viene del cielo. Y entonces ellos, como no pueden discutir esas evidencias tan claras, empiezan a insultarlo. Cuando le dicen samaritano, utilizan un insulto étnico. Recuerdan ustedes que entre los samaritanos y los judíos había un gran problema, eran enemigos, no se podían ver. Y cuando lo acusan de tener un demonio, lo que le estaban diciendo es, tú estás loco, endemoniado, estás loco, ni sabes lo que estás diciendo. Esa es la manera tan intelectual de defenderse en los fariseos. Ahora estamos convencidos de que estás endemoniado, exclamaron los judíos. Abraham murió y también los profetas, pero tú sales diciendo que si alguno guarda tu palabra nunca morirá. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham? Él murió y también murieron los profetas. ¿Quién te crees tú? Los siguen insultando, siguen nuevamente sacando a colación que son descendencia de Abraham y no atienden absolutamente ninguna enseñanza de Jesucristo. Si yo me glorifico a mí mismo, les respondió Jesús, mi gloria no significa nada, pero quien me glorifica es mi Padre, el que ustedes dicen que es su Dios, aunque no lo conocen. Yo en cambio sí lo conozco. Si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes, pero lo conozco y cumplo su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería mi día y lo vio y se alegró. Entonces el Señor Jesucristo trata de seguir explicándoles, el que me glorifica es mi Padre. Yo no necesito glorificarme a mí mismo porque el que me envió es Dios al que ustedes supuestamente tanto aman y respetan. Y aquí Jesús anuncia la vida eterna, que Él vino a dar a conocer al Padre. Glorificar significa reconocer. Entonces Jesús les está diciendo, ustedes dicen que glorifican a Dios, pero no lo están glorificando realmente porque no están reconociendo que Dios me envió a mí, cosa que estaba señalada desde el Antiguo Testamento por todos los profetas. Hasta Abraham creyó que Dios iba a mandar al Mesías y él reconoció que iba a venir un Cristo y ustedes no lo han reconocido, por lo tanto no están glorificando a Dios. Le dice, Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería mi día y lo vio y se alegró. Dios le permitió a Abraham ver que iba a llegar el Mesías para morir por nuestros pecados y así recibir nosotros la salvación. Ni a los 50 años llegas, le dijeron los judíos, ¿y has visto a Abraham? Ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. Y este es el versículo clave donde Jesús pronuncia este título tan importante. Yo soy. Entonces los judíos tomaron piedras para arrojárselas,
pero Jesús se escondió y salió inadvertido del templo. Ya por 2 oportunidades hemos leído que los judíos quieren matarlo porque ya no saben cómo refutar las palabras de verdad que Jesús están diciendo, pero Jesús sale tranquilo en medio de ellos porque todavía no había llegado su tiempo. Entonces aquí llegamos a una parte muy importante. Cuando Jesús les dice, antes que Abraham fuese, yo soy, esto quiero decir que antes de que Abraham existiera, Jesús ya existía, porque Jesús es Dios y existe por toda la eternidad. Y Jesús utiliza aquí un nombre clave que los judíos, los sacerdotes sabían muy bien que era el nombre de Dios, que es el nombre yo soy. ¿Recuerdan ustedes cuando Moisés se encuentra con la zarza ardiente y tiene un encuentro con Dios y Dios le dice que tiene que ir a Egipto para que ayude a liberar a los israelitas y salgan de la esclavitud en Egipto? Y Moisés le dice, bueno, y cuando yo esté ante el faraón y el faraón me pregunte cómo se llama tu Dios, ¿yo qué le digo? Y ahí es cuando Dios da este momento tan especial y es que le da la clave, el nombre de Dios. Y Dios le dice, yo soy. Diles que yo soy, es el que te envío a liberar a los judíos. El nombre de Dios es yo soy. Yo soy, y inclusive el más puntual dice, yo soy el que soy, pero lo conocemos como yo soy. Significa también yo existo. Fíjense que Dios no dice yo era o yo existía. No está hablando en pasado ni en futuro. Acá cuando él dice yo soy, está hablando en un presente perfecto, eterno y continuo. Eso es el yo soy, un presente perfecto, eterno y continuo. Un nombre para siempre. Este nombre del yo soy se conoce como el tetragramatón. Escriban ese nombrecito, esa palabra que es bien difícil. Aquí tienen ustedes las letras en hebreo. Aquí en hebreo estas letras, que son 4 letras, 1, 2, 3 y 4 letras en hebreo. Aquí dice yo soy, yo soy. Y se conoce como el tetragramatón. Tetra significa 4, porque son 4 letras y gramatón significa letras. Entonces, el tetragramatón es el nombre de Dios. Traducido a nuestro idioma son 4 consonantes que no podemos leer. Son la Y, la H. Aquí aparece una B, porque en algunos idiomas la W no se utiliza, pero la letra que más sirve es la W y la H. Entonces, el tetragramatón. Siempre que ustedes oigan, ay, el tetragramatón hablando de la Biblia, es el nombre de Dios. Yo soy. YHWH. Ese es el nombre de Dios. YHWH. Que se tradujo en algunas Biblias como Elohim. Elohim significa realmente dioses, pero es un nombre singular, Dios, pero se utiliza, termina en IM, que lo vuelve plural. Y aquí es un Dios, pero plural, porque está hablando de la Trinidad. ¿Sí se fijan? Es un solo Dios, pero son 3 personas diferentes. Entonces, es un nombre que se escribe en singular, pero al mismo tiempo lo vuelve en plural. Solamente el nombre de Dios, solamente Dios puede hacer eso, ser un solo Dios y 3 personas diferentes. YHWH. Con el tiempo, cuando se empezaron a traducir las Biblias como YHWH, nosotros no lo podemos pronunciar. ¿Cómo pronuncian ustedes el tetragramatón? Nosotros no podemos pronunciarlo. Entonces se le adicionaron 2 vocales, la A y la E. Y por eso en nuestras Biblias antiguas, entonces nosotros encontramos como el nombre de Dios, ¿cómo se encuentra? Yahvé. Pero ya saben ustedes que viene del tetragramatón, YHWH, que degeneró en Yahvé. Y mucho más adelante en las Biblias más modernas se cambió entonces por Jehová. ¿No es cierto? Ya entonces algunos ya, sí, ese ya me es familiar. Jehová también viene del tetragramatón, YHWH. En las Biblias ya totalmente modernas no está ni Yahvé ni Jehová, sino que se dice Señor, para que podamos entender mejor. Pero ya saben que este es el nombre de Dios y que viene
de estas 4 letras del tetragramatón que el mismo Dios le dio a conocer a Moisés. Interesante lo del nombre de Dios. Sigamos entonces. Capítulo 9, versículos del 1 al 7. A su paso, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron, Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? Ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en el cielo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego diciéndole, ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó y al volver ya veía. Miren esta historia tan interesante y todo lo que podemos aprender. Primero se encuentran un ciego de nacimiento, este dato es importante, y los discípulos le preguntan a Jesús que ¿por qué él nació ciego? O sea, el castigo de la ceguera es ¿por quién? ¿Por el pecado de sus padres o por el pecado de él mismo? Porque se tenía la creencia hasta ese momento que cuando alguien nacía con una enfermedad o con un problema, era siempre por culpa del pecado. Y el Señor Jesús empieza a aclarar esta situación y le dice, primero, no fue por el pecado de él, porque es un ciego de nacimiento. ¿A qué horas iba a pecar? Si desde que nació está ciego, entonces no es por culpa de él, pero tampoco es por culpa de sus padres. Pongan atención. En el Antiguo Testamento, cuando se dan los 10 mandamientos, se enseña que hay maldiciones por culpa del pecado que van hasta la tercera y cuarta generación. Jesús viene a cambiar esto, a enseñarnos que ya cada persona es responsable de sus propios hechos y de, por lo tanto, de sus propios pecados. Pero las consecuencias de los pecados de nuestros padres sí nos pueden alcanzar a nosotros. Pongan bien, no nos juzgan por los pecados de nuestros padres, pero las consecuencias de sus pecados sí nos pueden afectar. Por ejemplo, supongamos que hay una mujer que es drogadicta, tiene un pecado tenaz, ¿no es cierto? Es adicta a la droga y tiene un hijo, y ese hijo, que eso pasa muy seguido, nace ya adicto a la droga. El niño no está heredando el pecado de la mamá, pero sí las consecuencias. Como la mamá se drogaba cuando estaba en embarazo, el feto se volvió adicto a las drogas y cuando nacen, y eso es terrible, en los hospitales nacen e inmediatamente les tienen que inyectar droga porque nacen con muchos dolores por la abstinencia. Qué pecadito, ¿no es cierto? El bebé está sufriendo las consecuencias del pecado de sus padres. Si un borracho va por la carretera y coge a una persona y esa persona queda paralítica, la persona que quedó paralítica está sufriendo las consecuencias del pecado de otro. No está siendo juzgado por los pecados del otro, pero sí sufre las consecuencias del pecado de otro. Entonces, acá el Señor le está diciendo, mire, no, él nació ciego no como consecuencia, no como pecado, sino que Dios permitió que él naciera ciego para que yo pudiera hacer el milagro que voy a hacer. Eso es en resumen. Él nació ciego para que yo en este momento, en esta hora y en este lugar haga un milagro que glorifique a Dios. Y eso es lo que pasa enseguida. Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces recuerden que Jesús está haciendo las obras de Dios y entre las obras de Dios es dar sanidad, dar salud, hacer milagros. Entonces aquí se van a manifestar las obras de Dios. Y miren lo que hace el Señor Jesucristo. ¿Sí le pusieron atención a la lectura? Dice que Jesús escupió saliva santa en el barro e hizo un emplasto de lodo. Fíjense en que Jesús no es, Dios no es Dios de métodos. Jesús tampoco trabaja con métodos. Jesús, si ustedes hacen una lista de todas las personas a que Jesús les devolvió la vista, a ninguno lo sanó de la misma manera. Él siempre utilizó diferentes métodos
para sanar a alguien. Nunca repitió. Para que nosotros que somos tan cuadriculados, entonces, sin él utilizar métodos, a veces hay personas que dicen, ustedes para obtener sanación tienen que hacer esto y esto y esto y esto. No, no hay unas reglas ya escritas para la sanidad ni para el perdón de los pecados. Jesús utilizó muchos métodos y este método es bien particular, ¿no? Porque con su propia saliva, que la escupe en el barro, hace un emplasto de lodo y se lo coloca al hombre. Cuando ya le ha hecho la mascarilla de lodo, entonces le dice, ve al estanque de Siloé y te juagas. Y miren que en este momento ya el ciego ya ha creído, porque él le hace caso y va al estanque y se juega esa mascarilla que el Señor Jesucristo le había echado. Y apenas se limpia todo el lodo, entonces puede ver. El milagro está hecho. Y a diferencia del paralítico que vimos en el otro estanque que les dije que me cae gordo por la actitud de él, que tan displicente con el Señor Jesús que no lo defendió y al contrario lo sapió con los fariseos. Miren la actitud de este hombre porque me encanta. Él hizo todo lo que el Señor le había dicho y mire cómo actúa de ahora en adelante. Sus vecinos y los que lo habían visto pedir limosna decían, ¿no es este el que se sienta a mendigar? Unos aseguraban, sí, es él. Otros decían, no es él, sino que se le parece. Pero él insistía, sí, soy yo. ¿Cómo entonces te han abierto los ojos? Le preguntaron. Ese hombre que se llama Jesús hizo un poco de barro, me lo untó en los ojos, no se dio cuenta que Jesús había echado saliva, como no podía ver en ese momento, me lo untó en los ojos y me dijo, ve y lávate en Siloé. Así que fui, me lavé y entonces pude ver. ¿Y dónde está ese hombre? Le preguntaron. No lo sé, respondió. Entonces me encanta porque fíjese que la gente discutiendo siempre lo habían visto porque era ciego de nacimiento y siempre estaba en el mismo lugar pidiendo limosna, pero ya estaba viendo, ¿no? Entonces unos decían, miren, miren, el ciego está viendo y otros decían, no, no es él, se parece a él. Sí, yo soy el que estaba ciego. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado cuando Jesús hizo el barro y le abrió los ojos al ciego. No es raro que el Señor Jesús hiciera esos milagros tan grandes en sábado, ¿no? Lo hacía de aposta. Por eso los fariseos a su vez le preguntaron cómo había recibido la vista. La segunda vez que él cuenta el cuento, me untó barro en los ojos, me lavé y ahora veo, respondió. Algunos de los fariseos comentaban, ese hombre no viene de parte de Dios porque no respeta el sábado. Ay, semejante milagro y el otro pensando en que no respeta el sábado. Otros objetaban, ¿cómo puede un pecador hacer semejantes señales? Y había desacuerdo entre ellos. Los más sensatos, había uno que otro fariseo sensato y decía, ¿qué importa que lo haya hecho en sábado? Hizo un milagro grandísimo, eso solamente puede venir de mano de Dios. Por eso interrogaron de nuevo al ciego. ¿Y qué opinas tú de él? Fue a ti a quien te abrió los ojos. Y el ciego le contesta, mire, pues yo digo que es un profeta. Mire, me encanta. Volvamos a repasar qué fue lo que pasó. Le preguntan por segunda vez porque él ya le había echado el cuento a las personas que estaban en el estanque y que no habían visto que Jesús era el que lo había sanado. Les cuenta todo lo que pasó, hizo barro, me lo untó, me dijo que fuera al estanque. Nuevamente le cuenta a los fariseos todo. Me untó barro en los ojos, me lavé y ahora veo. Y los fariseos le preguntan, bueno, ¿y tú quién piensas que es él? ¿Quién es él? Y él ni corto ni perezoso y sin miedo, sin temor les dice, yo digo que es un profeta, es decir, un hombre de Dios, un hombre utilizado por Dios. Pero los judíos no creían que el hombre hubiera sido ciego, o sea, no creían con todo lo que les habían dicho y que ahora viera. Y hasta llamaron a sus padres y les preguntaron, ¿es este su hijo el que dicen ustedes que nació ciego? ¿Cómo es que ahora puede ver? Sabemos que este es nuestro hijo, contestaron los padres, y sabemos también que nació ciego. Lo que no sabemos es cómo ahora puede ver ni quién le abrió los ojos. Pregúntenselo a él, que ya es mayor de edad y puede responder por sí mismo. Sus padres contestaron así por miedo a los judíos, pues ya estos habían convenido que se expulsara de la sinagoga
a todo el que reconociera que Jesús era el Cristo. Por eso dijeron sus padres, pregúntenselo a él que ya es mayor de edad. Fíjense que entonces los fariseos, no contentos de que hubieran testigos en el estanque, que aseguraban que él era el ciego y que ya veía, que por 2 oportunidades el ciego les había contado la historia, llaman a los papás del ciego, o sea, se quedaron ahí quietos esperando hasta que un mensajero fue hasta la casa, le dijeron a los padres, venga, venga, que los maestros de la ley, los fariseos los necesitan, y le pregunta a los papás, ¿este es tu hijo y era ciego? Y la respuesta de los papás es, pues sabemos que este es nuestro hijo, sabemos que nació ciego, pero cómo está viendo ahora no tenemos ni idea. Y ellos por miedo le dicen, pues pregúntenle a él que él ya está grandecito, él puede ya responder. Por segunda vez llamaron los judíos al que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, a nosotros nos consta que ese hombre es pecador, refiriéndose a Jesucristo. Si es pecador, no lo sé, respondió el hombre. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo, ¿no es cierto? Utilizando la lógica, el sentido común. Pero ellos le insistieron, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Ya les dije y no me hicieron caso. ¿Por qué quieren oírlo de nuevo? ¿O es que también ustedes quieren hacerse en sus discípulos? Y me encanta porque ya el ciego empieza a burlarse de ellos. Entonces lo insultaron y le dijeron, discípulo de ese lo serás tú, tetradiscípulo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés y sabemos que a Moisés le habló Dios, pero de este no sabemos ni de dónde salió. Allí está lo sorprendente, respondió el hombre, o sea, el ciego, que ustedes no sepan de dónde salió y que a mí me haya abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad. Jamás se ha sabido que alguien le haya abierto los ojos a uno que nació ciego. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada. Ellos replicaron, tú que naciste sumido en el pecado, ¿vas a darnos lecciones? Y lo expulsaron del templo. Pero miren ese racionamiento del ex ciego, cómo llegó a la conclusión perfecta de que tenía que ser el Cristo. Porque nuevamente los fariseos le preguntan, quería que le contara otra vez la historia, cómo te abrió los ojos. Y ya pues lógicamente el ex ciego pues ya se desesperó y les dijo, otra vez contarles el mismo cuento, o es que ustedes quieren volverse en discípulos. Y eso los volvió locos a los fariseos, que el otro estuviera insinuando que ellos querían ser discípulos de Jesús. Y por eso le contestan de esa manera tan grosera, lo insultan, más discípulo de Jesús lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés y siempre, si ven que siempre ellos se excusan con sus antepasados, a los grandes hombres del Antiguo Testamento, y cuando ellos le dicen, ni siquiera sabemos de dónde vino ese tal Jesús, el ex ciego les dice, pues es que eso es lo sorprendente. Ustedes que se saben las escrituras de memoria, que toda la vida han estudiado la Biblia, ¿cómo es posible que no puedan reconocer un enviado de Dios? Porque es imposible que una persona que no venga de Dios haga los milagros que él está haciendo. Darle la vista a una persona que nació ciega nunca, nunca, nunca se había hecho. Definitivamente este hombre tiene que ser enviado del cielo. Y ni por esa, ni por ese racionamiento del ex ciego, ellos aceptaron y antes lo expulsaron. Pero Jesús, que todo lo tenía fríamente calculado, mire lo que pasó. Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre y al encontrarlo le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor? Dímelo para que crea en él. Pues ya lo has visto, le contestó Jesús. Es el que está hablando contigo. Creo, Señor, declaró el hombre, y postrándose lo adoró. Entonces Jesús dijo, yo he venido a este mundo para juzgarlo, para que los ciegos vean y los que ven se queden ciegos. Algunos fariseos que estaban con él, al oírlo hablar así, le preguntaron, ¿qué? ¿Acaso también nosotros somos ciegos? Jesús les contestó, si fueran ciegos, no serían culpables de pecado, pero como afirman que ven, sus pecados, su pecado permanece. Entonces, el Señor Jesucristo, al ver el corazón, estaba el corazón perfecto para sembrar esa semilla y para que la semilla de la salvación creciera. Y por eso Jesús, cuando expulsan al hombre, se le acerca y le dice, ¿crees en el Hijo del Hombre?
Recuerden que el título, el Hijo del Hombre, es un título que se utiliza en el Antiguo Testamento y que habla del futuro Mesías, del Cristo que iba a venir a la tierra. Y él le dice, claro, yo creo, preséntamelo, preséntamelo, porque yo sí creo en él. Y cuando Jesús le dice, yo soy, entonces enseguida el hombre se postra y lo adora. Los fariseos, que empiezan enseguida nuevamente a criticar a Jesús, Jesús les aclara que viene para que los ciegos, como el que acaba de sanar, vean, pero que los que creen ver, se queden ciegos. ¿Sí ven ese juego de palabras? Y les dice, si fueran ciegos de verdad, pues tendrían la oportunidad de la salvación. Pero como son ciegos, pero creen que ven, por eso el dicho, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Como creen que ven, ustedes nunca van a ser perdonados. Su pecado siempre va a permanecer en ustedes y por lo tanto al final van a ser condenados y lanzados al infierno, porque pensaban que veían. Ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz, pero a un desconocido jamás lo siguen, más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. No se sabe qué tanto tiempo pasó entre el episodio anterior y esta enseñanza, no fue inmediatamente enseguida. Y aquí el Señor Jesús se utiliza otro yo soy el pastor de las ovejas. ¿Por qué en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, a nosotros, a los cristianos, a los hijos de Dios y a los seres humanos en general, nos compara a Dios como ovejas? Y es algo bien curioso y algo bien hermoso. Resulta que para los que no sabían, Dios nos compara a nosotros los seres humanos como ovejitas, como ovejas. Las ovejas fueron de las primeras especies en ser domesticadas. Pero una vez domesticadas, las ovejas se volvieron muy frágiles. Son unos animales supremamente mansos, son indefensas, de tal suerte que su vida depende totalmente del pastor que las cuida, de los depredadores y de las enfermedades. Las ovejas son los animales más mansos y más indefensos que hay sobre la tierra y siempre necesitan de un pastor que las guíe. Por eso Dios nos compara con las ovejas. Jesús, por ejemplo, no nos compara con cabras. Las cabras son más ágiles, trepan montañas, bajan, suben, son mucho más ágiles que las ovejas y en cierta manera pues son autosuficientes ante los peligros que enfrentan. Las ovejas requieren siempre de guía. Una oveja sola se pierde, es blanco fácil de los predadores. Y quizás esta es la característica más diciente para que nosotros como iglesia seamos comparados con las ovejas. Mire, por ejemplo, unas características de las ovejas que nosotros tenemos como cristianos. Las ovejas son muchas, pero tienen un solo pastor. Las ovejas viven en comunidad, son sociales. Una ovejita sola se muere de tristeza. Nosotros también vivimos para vivir en comunidad. Somos muchos creyentes, pero también tenemos un solo pastor que es Jesucristo. Es común que las ovejas tengan nombre. Los pastores en los prados conocen a sus ovejas y las llaman. No sé si ustedes han visto un video por YouTube que es lo más de bonito, creo que es en Holanda, no me acuerdo en qué país, o en Irlanda, en que están un pocotón de ovejas y el pastor las empieza a llamar por su nombre y con un cantico y cada ovejita va llegando a medida que las va nombrando por su nombre. El Señor nos dice que nos conoce a cada uno de nosotros por nuestro nombre. Las ovejas conocen y escuchan la voz de su pastor. Cuando el pastor las llama, ellos se les acercan. Como cristianos obedientes, nosotros debemos atender la voz de Jesús. Las ovejas no tienen buena visión, no ven bien. Tienen muy buen oído, pero no tienen buena visión. Al igual que las ovejas no ven bien, cuando nosotros estábamos en pecado, éramos totalmente ciegos. Y fácilmente se nos nubla la vista. Por eso es que tenemos que tener alguien que nos guíe, que nos alumbre el camino. Las ovejas pueden perderse con facilidad. Nosotros estábamos perdidos en el pecado, pero tenemos que seguir siempre al pastor o volvemos nuevamente a extraviarnos. Las ovejas no tienen mecanismos de defensa.
son muy fáciles para que las maten porque mire, las ovejas no tienen garras, ni colmillos, ni cuernos, ni veneno, no grullen para asustar, no muerden. Necesitan un pastor que las defienda. Y así somos nosotros. Nosotros estamos indefensos en un mundo que está bajo maldición. Miren esta oveja, no sé si la alcanzan a ver, esto no es un montón de lana, es una oveja. Aquí está el hocico de la oveja. ¿Sí se fijan los que pueden ver? Terrible, ¿no es cierto? Una oveja que llegó a pesar yo no sé cuántos kilos porque nunca le habían quitado la lana. Aquí está la carita, el hocico de la oveja. Resulta que la oveja produce lana todo el tiempo. Si el pastor no la cuida, el peso de la lana puede matarla. Mucha carga, lo mismo que nosotros. Por eso es que el Señor nos dice, vengan, yo les ayudo con la carga. Yo les llevo su carga y les doy la mía porque la mía es liviana. Igual que las ovejas, si no se cuidan y se llenan de lana, imagínense en el peso de estas ovejas tan impresionantes. Las ovejas no comen cualquier cosa, no se alimentan de porquería. Una oveja come hierba y la hierba tiene que ser nueva, necesita estar fresquita, necesita estar buena. Las ovejas son tan tonticas porque son uno de los animales más tontos, por eso es que Dios nos compara con las ovejas, que cuando ellas están en un pastizal comiendo, ellas no se van de ahí y así se haya acabado el pasto, ellas siguen comiendo en el pastizal. Por eso es que el pastor las tiene que cambiar de pastizales, porque si no siguen comiendo de un pasto que ya no alimenta, que ya no tiene nutrientes. Y si las dejan comiendo, comen y comen y comen, no paran de comer hasta reventarse, no tienen un límite. Entonces el pastor tiene que entonces cuando ya se han saciado, tienen que llevarlas a otro sitio para que dejen de comer. Son demasiado tontas, demasiado frágiles. Es un animal con muy poco sentido de la orientación, es decir, se extravía con facilidad, no tienen buena visión. Y miren que esta es una de las razas nuevas de ovejas que están catalogadas como las ovejas más hermosas del mundo. Son bellísimas y no ven bien, yo por todo el pelerío que tienen, no ven bien y no tienen sentido de orientación. Por eso es que una oveja cuando se pierde, el pastor le toca ir a buscarla porque jamás va a regresar sola. Y entonces en este pasaje que acabamos de leer, el Señor Jesús está diciendo que Él es el pastor del redil. El redil es el sitio donde están todas las ovejas unidas, están juntitas, donde están resguardadas, donde están cuidadas. Jesús dice, en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que escala por otro lado, ese es un ladrón y un saltador. Cuando Jesús está diciendo que Él es la puerta del redil, está diciendo que Él es el único que tiene toda la autoridad, la capacidad y el amor para cuidar a las ovejas. Pero las ovejas tienen muchos beneficios, de la oveja se aprovecha absolutamente toda. La lana, que se sacan muchísimas cosas de la lana, pero también de la carne o de la leche, bueno, muchísimas cosas se saca de las ovejas y por eso son tan apreciadas por los ladrones. Entonces, aquellos que no entran por la puerta que debe ser, sino que se trepan por el muro o cavan un hoyo, son ladrones que quieren a las ovejas no por amor, sino para hacerles daño. El portero es el único que abre la puerta y las ovejas oyen su voz, es decir, que el único que nos muestra el camino correcto y el lugar por donde debemos entrar o donde debemos salir se llama Jesucristo. También dice que el pastor siempre va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. En la medida que nosotros crecemos espiritualmente, estudiamos la Biblia, oramos, escuchamos prédicas y nos congregamos en la iglesia, nosotros sabemos lo que Dios nos quiere decir, lo que Dios nos dice, porque conocemos su palabra y fácilmente escuchamos la voz de Dios. Y cuando viene un depredador o un asalariado, como le llaman, a decirnos una mentira, no nos engañan fácilmente porque nosotros ya conocemos la palabra de Dios, que es la Biblia. Por eso una persona que no estudia la Biblia es fácilmente engañada y cualquier voz le parece la voz de su pastor. Por eso Jesús insiste tanto que debemos conocer la voz de Dios, que es a través del conocimiento de la Biblia. Dice, pero a un desconocido jamás lo siguen, más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Entonces, solamente los extraños las quieren es para aprovecharse de su carne y de todo lo y las matan. A las ovejas, de verdad, los animalitos, y pasando al campo de los cristianos, pues lo mismo hace Satanás y los demonios con nosotros.
Jesús les puso este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de sus palabras. Por eso volvió a decirles, ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, Jesús les vio las caras de ellos que no entendieron ni papa de lo que él había dicho, de que él era la puerta del redil para las ovejas, cuando dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Entonces vuelve a tratar de explicarles, el que entra por esta puerta que soy yo será salvo. Si ven que aquí con toda claridad el Señor Jesús nos está enseñando que la única manera de tener la salvación eterna es a través de Jesucristo, que es la puerta de la salvación. Y nos dice, aquí nos empieza a hablar entonces del enemigo de las ovejas, del enemigo del cristiano. Y le habla, nos dice que tiene otro título, el ladrón. Ya habíamos oído un título de Satanás, el mentiroso, padre de la mentira. Aquí Jesús le está diciendo que es ladrón, que no viene sino a robar, matar y destruir. En cambio, Dios ha venido para que tengamos vida, pero no cualquier vida, sino vida en abundancia. Satanás vino a matar, destruir y robar, pero Jesús vino para darte vida y vida en abundancia. No pierdas el tiempo tratando de buscar la plenitud y el gozo donde no está. Busca a Jesucristo. Solo en Él se encuentra la vida eterna. Jesús dice que el enemigo, es decir, Satanás, viene a hurtar, matar y destruir. Y Dios viene a hacer totalmente lo contrario. Donde Satanás hurta, Jesús restituye. Donde Satanás mata, Jesús da vida, resucita. Y donde Satanás destruye, Jesús vuelve a edificar. El enemigo vino a tomar aquello que está hermoso y arruinarlo, mientras que Dios toma aquello que está arruinado y lo hace hermoso. Por eso Jesús dice, yo soy la puerta a la vida eterna. Yo soy el buen pastor. Fíjense que antes está diciendo, yo soy la puerta. Ahora está diciendo, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Antes está diciendo, yo soy la puerta que les abro para que entren a la salvación y vida eterna. Pero ahora está diciendo, yo soy el buen pastor que doy hasta la vida por ellas. El asalariado no es el pastor y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque siendo asalariado no le importan las ovejas. Es lo mismo que un vigilante. Ustedes no han oído, por ejemplo, cuando alguien está cuidando un banco o una bodega, que los familiares le dicen, uy, si entran ladrones, usted no se ponga a defender ese dinero que no es suyo, a defender el banco. Así pasa, uno que no es el dueño de las ovejas, si viene un lobo, no va a correr riesgo su vida por salvarlas, pero el dueño de las ovejas sí se arriesga por salvarlas. Entonces Jesús está diciendo, yo soy el buen pastor, que es uno de los títulos por los que más oímos a Jesús y que nos encanta porque, por ejemplo, el Salmo 23 nos explica muy bien ese yo soy de Jesús, el que es un buen pastor. Y él llega a decir, yo soy buen pastor y soy tan buen pastor y las amo tanto que hasta doy mi vida por las ovejas, que es lo que va a pasar muy pronto. Cuando él está dando esta enseñanza, la gente no tenía ni idea que literalmente Jesucristo iba a dar la vida por nosotros, por los seres humanos. Y habla del asalariado, no es el pastor, sino, y no es el que le pertenecen las ovejas, sino aquellos que cuidan un rebaño, los pastores que solamente tienen congregaciones para hacerse ricos, pero no les importan las ovejas. Al que tenga el evangelio como negocio, tendrá el infierno como ganancia. Toda esta gente, ¿se acuerdan que hay un versículo que dice que aquel que haga caer a alguno de estos pequeñitos, más le valdría ponerse una piedra de molino y tirarse al río? Acuérdense que pequeñito se refiere no solamente a niños pequeños, sino a niños espirituales, a los que los lleve por el mal camino doctrinal, las iglesias que no son de sana doctrina. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí.
Así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a él, y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. El Señor Jesucristo dice que conoce a sus ovejas y que sus ovejas lo conocen a Él. Nosotros los cristianos, como sus ovejas, en la medida que crecemos espiritualmente, conocemos más al Señor Jesucristo. Pero dice el Señor que hay otras ovejas que no pertenecen a este redil y se está refiriendo, como está hablando con los judíos, ya les está diciendo a los judíos, les está advirtiendo que la salvación no viene únicamente para los judíos. Aquí está hablando de los gentiles, de las personas como tú y como yo, porque nosotros somos gentiles. Y dice entonces que las ovejas, que son las que pertenecen al redil en ese momento, y los gentiles, las ovejas que Jesús va a buscar, van a ser un solo grupo, que nos conocemos entonces como los cristianos. Y entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata. A Jesús nadie lo obligó a venir a la tierra y morir en la cruz por nuestros pecados. Él se ofreció voluntariamente entregar su vida por amor a nosotros los hombres. Y dice que así como Él va a entregar su vida, Él también tiene el poder para volver a dar la vida. Y está hablando entonces de su muerte y de su resurrección. De nuevo, las palabras de Jesús fueron motivo de disensión entre los judíos. Muchos de ellos decían, está endemoniado y loco de remate, ¿para qué hacerle caso? Pero otros opinaban, estas palabras no son de un endemoniado, ¿puede acaso un demonio abrirle los ojos a los ciegos? Entonces seguían las discusiones de que si venía del cielo o si no venía del cielo. Ya saben ustedes que los fariseos lo insultaban porque no tenían ninguna otra manera de defenderse. Chicos, aunque faltan 5 minuticos, vamos a dejar aquí porque en 5 minutos no alcanzo a explicar ya este tema que se viene, que también es más larguito y no me gusta dejar temas a la mitad. Es un poco denso. Recuerden que yo desde el principio les advertí que Juan era mucho más profundo que los otros evangelios, ¿no es cierto? Porque ya aquí hay unas conversaciones completas, las discusiones que tuvo el Señor Jesús con los fariseos, que no se nos cuentan en los otros evangelios. En los otros evangelios no nos hablan de esta manera tan explícita de todo lo que el Señor Jesús trató de que los fariseos creyeran y ellos definitivamente decidieron no creer. Entonces, Dios mediante, dentro de 8 días seguimos con nuestro estudio de Juan y espero que les haya gustado, que vuelvan a leer en la Biblia todo lo que hemos estudiado para que se les quede grabadito y nos vemos dentro de 8 días, Dios mediante, que tengan una hermosa semana y que Dios los bendiga. Bendiciones.